Al hilo de la vida hoy, espero que sea verdaderamente al hilo de la vida y debe estar pues como muy comentado entre muchos seguramente este documento firmado por el Papa sobre el tema de qué hay que hacer con las cenizas de los difuntos. Se está hablando mucho desde que ha salido esta instrucción y espero que sin mucha complicación os pueda resumir esencialmente lo que se refiere a este tema. Primero que hay que decir, primera idea es que la incineración está permitida por la Iglesia. Ya en el año 1963 salió una instrucción también de la Iglesia en la que se decía, lo mismo que se dice ahora en esta, que aunque es muy conveniente, la Iglesia valora mucho, tiene como razones muy importantes para que los difuntos sean sepultados en los cementerios como se ha hecho siempre. Sin embargo, por razones que hoy día están presentes y que antes quizá no estaban, razones higiénicas, razones sociales, razones culturales, etcétera, pues se permite la incineración, no hay nada en contra, si al menos no se niegan por ese procedimiento los dogmas fundamentales de nuestra fe, sobre todo el dogma de la resurrección de Cristo, que es el tema central de la fe cristiana. Primera idea. Segunda idea. Desde que la incineración se aceptó en la Iglesia, se ha ido aumentando el número de personas que dicen que prefieren que sus cuerpos sean incinerados después de morir. Pero al mismo tiempo que se van aumentando el número de personas que deciden la incineración, también se van aumentando las ideas un poco, diríamos, distintas de la fe. Y se propagan pues nuevas ideas que están en desacuerdo con la fe de la Iglesia, sobre todo con la fe en la resurrección de los muertos. Y entonces, visto todo esto, que cada vez más gente opta por este procedimiento y que se van difundiendo ideas raras en relación con la fe, quiero decir, entonces el Papa, pues consultando a personas, consultando grupos, etcétera, dice, pues vamos a recordar las normas que sobre este tema siempre han existido. Y entonces, volviendo a recordar que la Iglesia valora mucho el tema de sepultar a los difuntos por lo que supone de recuerdo, de oración, de estar presentes, de tenerlos más de alguna manera presentes, etc. Sin embargo, pues insisto que cuando hay razones de tipo higiénicas, económicas, sociales, pues la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la incineración tampoco diríamos afecta al alma, que es inmortal, de la persona, y desde luego no afecta al poder de Dios, porque el tema de la resurrección, que no podemos ahora explicar, evidentemente es una fe distinta y que no tiene nada que ver cómo se descompone el cuerpo. El cuerpo resucita por un misterio de nuestra fe, pero no tiene nada que ver con si se descompone por el tiempo, se descompone por él, porque hay una incineración. Entonces, si no afecta, diríamos, a nuestra fe, pues el procedimiento tampoco se ve que se pueda prohibir. Pero aunque insista la Iglesia en que es muy conveniente, sigue diciendo que valora más el tema de poner el cadáver en la sepultura, sin embargo, pues quiere ajustar un poco qué hacer con las cenizas. Entonces dice, por estas razones que ha ido diciendo el documento y que yo aquí no he explicado, pero que ahí se puede leer perfectamente, dice, no está permitida, por ejemplo, la conservación de las cenizas en el hogar familiar, así como no está permitido pues, que esas cenizas se vayan distribuyendo entre grupos familiares o que incluso pues, puedan dejarse medio abandonadas en el sentido de que poco a poco, cuando pasa la primera generación, la segunda, la tercera, al final ya no sabe uno prácticamente dónde están las cosas. Puede haber un deterioro incluso del afecto, de la oración, del recuerdo, etc. Entonces concreta que no se guarden en casa, que no se dividan entre los miembros de las familias, etc. Y que, por supuesto, merecen un respeto y un lugar digno de conservación. Por otra parte, para evitar cualquier malentendido panteísta, nihilista, materialista, aquí no pasa nada, no hay nada, todo es inútil porque uno se muere y hemos terminado, cosa falsa, pues entonces tampoco está permitido esa dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra, en el agua o en cualquier otra forma que esté indicando que pues no hay nada después. Pues ahora están haciendo
hacer joyas o hacer colgantes con cenizas. Bueno, todo esto está fuera de lugar porque parece que no responde evidentemente al sentido cristiano que tiene la muerte, porque las cenizas de un difunto pertenecen también a esa experiencia de una persona y merecen ese respeto que merece también el cadáver y el cuerpo muerto de una persona. Y en el caso de que una persona pues decidiera hacer su funeral o su entierro con cenizas y que no cree en nada y que renuncia a toda la resurrección y a todo, pues evidentemente tampoco tiene mucho sentido el hacer un funeral, una misa, etc. Entonces, si no hay sentido de fe, tampoco hay sentido de sacramento. Bueno, lo que quiero decir fundamentalmente es que en esta instrucción no hay nada nuevo. Esto se ha dicho ya. Lo que quiere decir el Papa es que ante posibles deformaciones, ante posibles situaciones de exageración, ante ideas muy extrañas ahora en contra la fe, nihilismo, materialismo, panteísmo y tal, dice, volvamos un poco a recordar que las cosas son como son. No prohibimos nada, simplemente decimos cómo es la doctrina y a partir de ahí sacamos las consecuencias. No hablemos de prohibir, hablamos de que cuando uno tiene fe y vive el misterio de la muerte como antesala de la resurrección, si elige guardar cenizas, las guarda en un sitio decoroso, una iglesia, un columbario de iglesia, un cementerio. ¿Por qué? Porque se merece el respeto como cualquier cadáver. Entonces simplemente es recordar lo que siempre se ha pedido en la iglesia. Bien, de cualquier manera vivimos este fin de semana la fiesta de todos los santos y de los difuntos. A nosotros nos queda la alegría de saber que Cristo murió, resucitó por nosotros, está vivo y estamos llamados, aunque no entendamos cómo, a vivir eternamente si hemos sido fieles verdaderamente a nuestra vida, pues en una unión con Cristo también resucitado. Paz y bien para todos.